Mientras la mayoría de los niños de 8 años aprenden el alfabeto o juegan a pillar en los recreos, Elia pasa sus días en silencio, reparando radios rotas, dibujando esquemas en un cuaderno descolorido y viajando con su madre en autobús a una gigantesca empresa tecnológica donde ella limpia las oficinas. Nadie sabe de la existencia de Elia, nadie se fija en ella, nadie, excepto. Un día, cuando un ciberataque paraliza toda la compañía, es Elia, no los ingenieros, no los directivos, quien entiende lo que está pasando. Y cuando pide en voz baja permiso para intentar algo, comienza algo extraordinario. ¿Cómo puede una niña olvidada por el mundo convertirse en quien lo salve? ¿Y qué ocurrirá cuando el poderoso director general se encuentre por fin con alguien a quien no puede ignorar? Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Elia caminaba exactamente 6 pasos detrás de su madre. No porque se lo hubieran ordenado, sino porque le gustaba observar cómo su madre se movía por espacios a los que no pertenecía. La madre de Elia nunca tenía prisa, nunca levantaba la cabeza, nunca pretendía pertenecer a los pasillos de mármol y cristal de Solaratech. Era invisible, a propósito. Elia comprendió pronto que ser invisible es una especie de poder, especialmente en lugares donde no encajas. Apretó con fuerza su mochila gastada, intentando que la cremallera rota no se enganchara en su sudadera. Dentro estaban sus posesiones más preciadas: un cuaderno, un reloj digital roto y una memoria USB agrietada, que ya no funcionaba, pero de la que no podía desprenderse. Cuando entraron por la entrada de servicio para empleados, el guardia de seguridad ni siquiera miró a Elia. Nunca la miraba. Su madre murmuró 39. Y ambas sabían que eso significaba el mismo piso, el mismo turno. Elia no hacía preguntas. Se desvió y se sentó en un banco acolchado en un rincón del vestíbulo, como hacía todos los días, balanceando ligeramente las piernas. Luego sacó su cuaderno, hojeó las páginas llenas de dibujos de circuitos y comandos falsos, y empezó a dibujar de nuevo. Era su momento favorito del día, cuando podía fingir que ella también pertenecía a ese lugar. Para cuando su madre desapareció tras las puertas del ascensor de servicio, Elia ya estaba completamente inmersa en el diseño de una placa base imaginaria que, según imaginaba, podría hablar con los teléfonos por el aire. Su lápiz se deslizaba rápidamente sobre el papel, siguiendo una lógica en su cabeza. Apenas notaba el ritmo constante de la gente que pasaba, el cliqueteo de los tacones, el zumbido impaciente de las reuniones matutinas, el sonido de las fundas de las tabletas al abrirse y cerrarse. Todo eso se desvanecía en el fondo. Lo importante era la idea que tomaba forma en la página. Un dispositivo que no necesitaba cables, que entendía señales rotas. Había visto algo similar una vez en un canal de una plataforma de vídeos al que no tenía permitido entrar. Vio un vídeo que apenas recordaba, pero la idea en sí se quedó grabada en su mente. Empezó a dibujar no solo la placa, sino también un código imaginario, símbolos que solo ella entendía, letras y números dispuestos como un alfabeto secreto. Justo en el momento en que estaba a media palabra en el nombre de una función inventada, se produjo el primer parpadeo. La luz del techo se atenuó. Se quedó inmóvil, parpadeó. Luego, todas las pantallas de la sala se apagaron a la vez, como si los ojos de alguien se hubieran cerrado. Elia se quedó completamente quieta. A su alrededor, el murmullo de voces fue reemplazado por la tensión. La gente sacó sus teléfonos. Alguien tecleaba frenéticamente. Alguien gritó. Luego, alguien maldijo. Escuchó una palabra. Hackeo. El tono cambió al instante. El hombre del mostrador de recepción golpeó su tableta contra el mostrador con estruendo. ¿Qué significa que estamos bloqueados?, gruñó en su auricular. Otra mujer corrió por el vestíbulo, murmurando algo sobre un fallo en el control remoto de respaldo.
Elia no tenía ni idea de cuál era su cargo, pero su chaqueta tenía botones y su voz, una confianza que los demás seguían. El edificio, hasta hacía un minuto pulcro y perfecto, de repente comenzó a desmoronarse lentamente. Elia no se movió. Sabía que no debía. En el momento en que te ven, alguien siempre te dirá que te vayas. Así que simplemente observó, en silencio, con los ojos muy abiertos, absorbiéndolo todo. El grupo de hombres junto a los ascensores ya se culpaba mutuamente. Uno mencionó una intercepción del kernel. Otro susurró sobre un vector de malware. Elia conocía esa palabra, malware. Había leído sobre ello. Había visto a gente simular ataques en sistemas de demostración. No entendía completamente la infraestructura, pero por sus reacciones, por el pánico, por los términos que se solapaban, entendía más de lo que decían las palabras. No estaba adivinando. Los estaba leyendo cuando alguien murmuró: «Esto no puede ser. No hoy». Levantó la vista hacia la gran pantalla sobre el mostrador de recepción. Seguía en negro. Entrecerró los ojos. ¿Qué pasaba hoy? Un joven con el pelo de punta y una chaqueta 2 tallas más grande caminaba de un lado a otro junto a la ventana, hablando por teléfono. «Nos va a matar. Es la presentación para el cliente más importante del año. Estamos muertos». Elia anotó en su cuaderno junto al diagrama: «Presentación para el cliente». No sabía por qué, pero parecía clave. Estaban demasiado asustados para un simple fallo. Algo había sido el objetivo. Escuchó con más atención. El recepcionista dijo que alguien había intentado reiniciar los servidores locales sin éxito. Otro hombre dijo que habían intentado hacer ping a un DNS externo, todavía bloqueado. Elia golpeó el borde de su cuaderno con el lápiz. Ninguna de esas personas sonaba como si realmente supiera dónde había comenzado el fallo. Todos estaban simplemente reaccionando, intentando abrir las puertas habituales y descubriendo que estaban cerradas. No dijo una palabra, pero pasó la página y comenzó a tomar notas. ¿Qué haría ella? Empezar por aislar el punto de entrada. ¿La fuente era interna o externa? Usar un shell de diagnóstico, buscar anomalías en las firmas de tráfico. No estaba segura de poder arreglarlo todo, pero de una cosa estaba segura ahora: ellos no podrían. Ese pensamiento la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Todos esos adultos con trajes y acreditaciones, y ni la más mínima idea de qué hacer. Por primera vez en su vida, Elia sintió que algo se movía dentro de ella. No era como la curiosidad habitual que siempre había vivido con ella. Era más pesado, una mezcla de ansiedad y claridad, como cuando sostienes una cerilla demasiado cerca del papel y de repente te das cuenta de que el fuego está a punto de consumirlo todo. No es que pensara que podría resolverlo todo, pero algo en su impotencia le recordó a la vez que su primo intentó conectar un viejo disco duro a la televisión y casi borró toda la configuración. Elia simplemente se sentó a su lado y reinició en silencio el sistema operativo con un parche casero de su memoria USB. Lo resolvió en cuestión de minutos, aunque nadie le había enseñado. Y ahora, de nuevo, en una sala llena de gente que lo tenía todo: herramientas, dinero, poder, pero ningún mapa. Nadie sabía por dónde empezar. Miró sus notas. Los símbolos empezaban a tomar una forma real, como si su mente estuviera construyendo un plano a la inversa, descifrando el caos sin ver el código fuente. Apretó el lápiz con más fuerza. No se suponía que debía estar aquí hoy, pero ahora parecía que era exactamente donde debía estar. En algún lugar de los pisos superiores, las alarmas silenciosas se disparaban. Eran advertencias, no emergencias, pero Elia apenas las notaba. Su atención se había vuelto un túnel. Empezó a escribir más rápido, conectando lo que había oído con lo que sabía. Intrusión a nivel de kernel. Fallo de acceso al sistema. Restauración fallida desde la copia de seguridad.
Todo sonaba como si alguien hubiera bloqueado deliberadamente el sistema desde dentro. No destruido, no borrado, sino congelado. Y eso significaba que la estructura todavía estaba allí. En algún lugar, bajo todo su pánico, el esqueleto del sistema todavía esperaba ser accedido, si sabías dónde buscar. Elia exhaló lentamente. No tenía miedo. Se sentía igual que el día en que abrió por primera vez el viejo ordenador de sobremesa que su vecino había tirado a la basura. Todos decían que era chatarra, pero por dentro todavía funcionaba. Todo lo que necesitaba era un destornillador, un poco de tiempo y que nadie la supervisara. Ahora, observando el caos que se desarrollaba, sintió algo inconfundible. Sé lo que es esto. Elia nunca antes había visto a tanta gente importante en un solo lugar y a todos tan perdidos. Estaban de pie en una sala de cristal cerca de la escalera central, una mezcla de trajes caros y ropa informal arrugada. Alguien con un teléfono pegado a la oreja, otros mirando fijamente pantallas salpicadas de advertencias rojas parpadeantes. En una pantalla parpadeaba un mapa del mundo, pero el único color que había en él era una escarlata que se extendía por los nodos como tinta. Elías se acercó sigilosamente. Sus zapatillas gastadas se deslizaban sin hacer ruido sobre las baldosas. Intentaba no llamar la atención. Apretó su cuaderno contra el pecho. Sus ojos se movían entre los rostros de los hombres y mujeres que se suponía que lo sabían todo. Algunos gritaban, otros susurraban con voces ansiosas y apresuradas. Un hombre corpulento, más cerca del frente, golpeó la mesa con el puño. «No puede ser desde dentro», gruñó. «Triplicamos el firewall en ese punto después de lo de Sevilla». Una mujer a su lado respondió, «Entonces es un protocolo fantasma. Imita el comportamiento de un usuario normal. Demasiado limpio para una intrusión de fuerza bruta». Elía no conocía todos los términos que usaban, pero entendía lo que faltaba. No estaban haciendo las preguntas correctas, ni de lejos. En el aire no solo había tensión, era pánico. Elia observó cómo alguien intentaba anular el sistema manualmente. Los dedos volaban sobre el teclado, pero la única respuesta era un flujo de códigos de denegación. «Bloqueado de nuevo», murmuró. «Cifrado de nivel 4. ¿Quién diablos construye sistemas así?» Otra voz respondió bruscamente. «Alguien que realmente quiere que estemos fuera de línea». Un hombre, mayor que los demás y claramente acostumbrado a ser el más ruidoso de la sala, se giró hacia la puerta abierta y le gritó a alguien que estaba fuera de la vista. «¿Podemos contactar a Mateo? Necesitamos acceso de nivel superior». Un asistente nervioso murmuró. «Está en la sala de reuniones de arriba en una llamada, o al menos lo estaba». Elia entendía lo que no estaban diciendo. Fuera lo que fuera que estaba pasando, estaba sucediendo rápido, y nadie tenía el control. Por un momento, se olvidó de permanecer invisible. Dio medio paso hacia adelante, y fue como si sus pensamientos salieran de su boca antes de que pudiera detenerlos. «¿Han comprobado el bucle de desbordamiento del socket?», dijo en voz baja. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Hubo una pausa. Las cabezas se giraron. Un hombre resopló. «¿Qué ha dicho?». Otro puso los ojos en blanco. «Dios, ¿quién ha dejado entrar a una niña aquí?». Pero una mujer parpadeó lentamente. No se rió, no la descartó. Simplemente miró a Elia, pensativa y tranquila. Elia sintió que el calor le subía a las mejillas, y al instante se arrepintió de haber hablado. Había roto su regla, no ser vista, no ser oída. Dio un paso atrás, ya imaginando el rostro aterrorizado de su madre si alguien se enteraba de que Elia se había aventurado tan lejos. Apretó su cuaderno aún más fuerte, lista para darse la vuelta y desvanecerse como el humo. Pero antes de que pudiera desaparecer, notó que alguien la estaba mirando. No con irritación, sino con una silenciosa curiosidad. Era más joven que los demás, probablemente solo unos años mayor que un estudiante de secundaria.
Estaba un poco apartado del grupo principal, sin gritar, sin teclear. Estaba observando. «Elías», decía su acreditación. Elia lo miró fugazmente y luego apartó la vista, pero alcanzó a ver cómo su cabeza se inclinaba ligeramente, como si estuviera procesando sus palabras en su mente. Elías no era como los demás. Sus ojos no juzgaban, intentaban comprender. Elia sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza retorciéndose dentro de ella. Sabía que lo que había dicho no era una ocurrencia, no era una suposición. Había visto exactamente el mismo problema de bucle una vez en una simulación en un programa pirata al que había accedido a altas horas de la noche, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de baldosas de su vecino, con un teclado roto en su regazo. No era teoría, era un recuerdo. El hombre mayor que se había reído ahora caminaba en círculos, murmurando sobre el tiempo perdido. «Estamos simplemente disparando a ciegas», dijo alguien. «Ninguno de los parches de solución alternativa funciona. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos», añadió otro. «Y no podemos contactar a Mateo. Se enterará cuando las métricas aparezcan en las pantallas de los inversores», dijo alguien más. «Se va a poner furioso». Todo esto debería haber asustado a Elia, pero extrañamente no lo hizo. Le asustaba más lo equivocadas que estaban sus suposiciones, lo perdidos que estaban dentro de un sistema que claramente estaba sufriendo una intervención estructural. Buscaban puntos de entrada de fuerza bruta, pero esto era algo diferente. No era ruidoso, era elegante, algo que se había integrado en sus protocolos, algo que sabía cómo evitar ser detectado, algo escrito por alguien que entendía el sistema mejor que ellos. Elia conocía esa lógica, podía sentirla, y lo peor, ni siquiera estaba segura de poder explicar cómo lo sabía. Era la maldición de aprender sola. No tenías las palabras para lo que habías absorbido por instinto. Su boca se abrió de nuevo, pero esta vez no salió ningún sonido. En la sala de cristal, la gente comenzó a dividirse en facciones. Algunos intentaban desesperadamente cualquier cosa. Otros tenían miedo de hacer lo incorrecto. La mujer que antes había parpadeado lentamente finalmente dijo en voz alta: «Al menos deberíamos comprobar lo que dijo». Su voz no era dura, pero tenía un toque de firmeza. Otra voz, con un matiz de protección, replicó: «¿Ahora vamos a escuchar en serio a una niña?». Y fue entonces cuando Elías dio un paso adelante. No levantó la voz, simplemente dijo: «Su pregunta tiene sentido». Las cabezas se giraron de nuevo. Es un punto de entrada lógico para un bloqueo recursivo, especialmente si el atacante quería que pareciera un error de usuario. Miró a Elia, luego de nuevo a los demás. «No finjamos que alguien en esta sala tiene una pista mejor». La sala volvió a quedarse en silencio. Elia tragó saliva. No entendía la política de oficina, pero entendía la mirada de Elías. No era lástima, era fe. Una confianza incipiente, tal vez, pero algo que podría convertirse en ello. Había roto el silencio. Les gustara o no. Ya no era invisible. Elia dio otro paso atrás, sin saber si había ayudado o simplemente había empeorado las cosas. Los hombres de traje seguían escépticos. Los ingenieros permanecían inquietos, pero la conversación había cambiado. No de forma dramática, no explícitamente, pero algo se había movido. Ella había introducido una idea en la sala que no estaba allí antes. Los había hecho detenerse, y eso era raro. Significaba algo. Retirándose al pasillo, escondiéndose detrás de una columna para observar desde la distancia, sintió que la mirada de Elías la seguía, no con sospecha, sino con interés. No había apartado la vista desde que ella habló. Se quedó quieto mientras el caos se reagrupaba a su alrededor, observando su retirada. No sonrió, no asintió, simplemente la registró, como una pieza del rompecabezas, que no estaba sobre la mesa un segundo antes. Elías se dejó caer al suelo fuera de la sala.
Abrió su cuaderno de nuevo y escribió 3 palabras. Bucle de desbordamiento de socket. Si ellos no lo comprobaban, lo haría ella. Lo haría. No estaba adivinando. Estaba recordando. La dejaron entrar porque se habían quedado sin opciones. No fue una decisión real. No una basada en la lógica o la confianza. Fue un momento nacido del agotamiento, del fracaso acumulado sobre el fracaso. Un encogimiento de hombros colectivo de aquellos que se suponía que tenían las respuestas. El jefe de TI, un hombre alto con el pelo ralo y un tono sarcástico en la voz, murmuró algo como: «Bueno, ¿y por qué no? Quizá la hija de la limpiadora pueda hacer lo que todo nuestro departamento no ha podido». Risitas nerviosas, amargas y sin alegría recorrieron la sala de cristal. Nadie intentó detenerla. Nadie creía seriamente que haría algo más que mirar la pantalla y sentirse abrumada por el caos que mostraba. Pero Elías, ese becario silencioso de ojos atentos, se quedó a su lado. Apenas había hablado desde que la defendió en la reunión anterior, pero ahora dio un paso adelante y le acercó una silla con cuidado. «Aquí», dijo en voz baja, «tendrás que subirte. La mesa es demasiado alta». Elías asintió una vez, apretó su cuaderno contra el pecho como un escudo y se subió con la dignidad de alguien que ha aprendido a no inmutarse ante las risas. Nadie le dio instrucciones, nadie le explicó cuál era el problema. Ella no preguntó. Miró el terminal durante 10 segundos completos antes de tocar el teclado. Sus dedos flotaron, no por indecisión, sino por calibración, alineando la memoria muscular con una disposición que ya conocía instintivamente. La pantalla era un enredo de líneas de comando, capas de administración bloqueadas y denegaciones de firewall. Las herramientas de diagnóstico estaban abiertas a un lado. La mayoría estaban congeladas a mitad de una consulta. Elia exhaló por la nariz. Reconoció lo suficiente de la interfaz del shell como para saberlo. Alguien ya había intentado 3 tipos diferentes de restauraciones de puerta trasera. Todas habían fallado. Eso significaba que la intrusión no había sido de fuerza bruta. Había sido personal, diseñada para deslizarse por dentro sin ser detectada. Su mirada se levantó, no hacia el código, sino hacia la pared detrás del terminal. En una estantería había un marco de fotos, ligeramente torcido. La foto mostraba a una niña sonriente, no mayor de 5 años, sentada sobre los hombros de alguien. La cara del hombre estaba cortada, pero su reloj coincidía con el que llevaba el CEO furioso que había pasado por el vestíbulo 1 hora antes. En la base del marco había un pequeño grabado. Amalia, 4 a.m. Bienvenida al mundo. Elia sonrió levemente, solo por un instante. Luego escribió: For Amalia. La reacción fue instantánea, pero no dramática. La pantalla no explotó con luz, no hubo pitidos ni cuentas atrás, solo un suave parpadeo. Una pequeña ventana de solicitud que se abrió donde antes no había ninguna. Elías, mirando por encima de su hombro, se inclinó más cerca. «Acabas de...» empezó, pero se calló. El jefe sarcástico, que hasta entonces había estado mirando su teléfono con un aire de desdén distante, levantó la vista y se quedó helado. «Espera, ¿qué ha sido eso?» Elías no respondió. Ya estaba 2 niveles más adentro, moviéndose con la certeza de alguien que lo había ensayado. Sus dedos no tropezaban. Introducía comandos no como alguien que está aprendiendo, sino como alguien que está recordando. Su cuaderno permanecía intacto sobre la mesa. No lo necesitaba. No estaba comprobando suposiciones. Se estaba moviendo. Uno de los ingenieros se inclinó lentamente hacia adelante. «Esa es una clave de anulación», murmuró. «Ni siquiera intentamos usar un esquema de respaldo personalizado». Alguien respondió: «¿Tenemos esquemas de respaldo personalizados en el sistema de administración?» No hubo respuesta. Elia simplemente continuó.
No estaba presumiendo. Parecía que ya ni siquiera notaba la sala. La forma en que trabajaba era silenciosa, concentrada, como si estuviera escuchando un ritmo que los demás no podían oír. La tensión en la sala cambió. No desapareció, sino que se desplazó. Ya no era la tensión de la impotencia. Se convirtió en la tensión de la incredulidad. Una docena de adultos, formados, certificados, estaban de pie observando cómo una niña tecleaba comandos y navegaba por el laberinto que ellos mismos habían construido y al que ya no podían entrar. Durante varios segundos nadie se atrevió a hablar. Los únicos sonidos eran los suaves clics de los dedos de Elia y el ligero zumbido de los ventiladores de la CPU detrás del terminal. La mujer que antes no la había descartado de inmediato dio un paso adelante y susurró en voz baja. Ha encontrado el shell de administrador. El jefe de TI, atónito, parpadeó. No debería ser visible sin autenticación. Elías asintió una vez, todavía observando. Porque se ha autenticado, dijo. Alguien más susurró. Con la clave de cifrado personal del propio CEO. El silencio se hizo aún más profundo. Nadie quería decir lo que todos ya estaban pensando. Habían pasado por alto el punto de fallo más obvio, el que se escondía a plena vista. No una vulnerabilidad del sistema, sino una humana. Un padre que le puso a su hija el nombre de las 4 de la mañana exactas de su nacimiento había dejado que ese momento se filtrara en todo, incluso en sus contraseñas. Elia sabía dónde buscar. No porque tuviera suerte, sino porque entendía a las personas. Había visto suficientes puertas cerradas como para reconocer las que no deberían estarlo en absoluto. Elías rompió el silencio de nuevo. Se acercó, no para explicar, no para interferir, sino para arrodillarse junto a Elia. «Estás en el shell», dijo suavemente. «¿Qué buscas ahora?» Ella no lo miró, pero respondió. «El primer bucle». Su voz era tranquila, clara. «Si encuentro el patrón de entrada, puedo revertir el bloqueo». Sus manos no disminuyeron la velocidad. Se movía a través de registros, informes de errores, datos corruptos. Algunos estaban disfrazados para parecer inofensivos. Ella no cayó en la trampa. Sus dedos bailaban entre las trampas como si hubiera nacido para ello. Nadie le había enseñado esto. No le habían dado cursos ni certificaciones. Su educación provenía de tutoriales fragmentados, dispositivos rotos y noches pasadas a solas con las máquinas de otros. Y sin embargo, aquí estaba, haciendo lo que ninguno de ellos pudo. La sala ahora estaba de pie detrás de ella, silenciosa, humilde, observando cómo una niña desmantelaba capa por capa los fracasos que ellos mismos habían construido a su alrededor. Lo que había parecido una broma, una chispa de lo absurdo, ahora se había convertido en algo mucho más aterrador. La verdad. La verdad de que se habían perdido lo más importante de todo. Y cuando Elia superó la primera capa de cifrado, cuando la pantalla de bloqueo fue reemplazada por un nuevo conjunto de campos de acceso y una capa de estática roja desapareció de una de las pantallas centrales, ya nadie se reía. Las noticias se extendieron más rápido que las aprobaciones. Saltaron de un departamento a otro, no como un memorando oficial o a través de la cadena de mando, sino como susurros intercambiados sobre tazas de café con manos temblorosas y miradas ansiosas entre monitores. La hija de la limpiadora está haciendo algo con el sistema. Sonaba como un chiste, del tipo que no debería llegar a los oídos de la alta dirección. Pero lo hizo. Mateo Velázquez, CEO de Solaratech, caminaba de un lado a otro en silencio en una pequeña sala de conferencias 2 pisos más arriba, mirando la pantalla oscurecida de su tableta, mientras las métricas se desplomaban en todos los ámbitos. Sus ejecutivos intentaban salvar una llamada con inversores que se estaba hundiendo con mentiras educadas y sonrisas forzadas. Pero Mateo no los escuchaba. Tamborileaba sobre la tableta con creciente irritación.
Luego la arrojó sobre la mesa y miró a su asistente. ¿Por qué el sistema sigue caído?, preguntó bruscamente. El asistente, apenas mayor que Elías, tartamudeó. Murmuró algo sobre un nivel de cifrado y un protocolo de brecha, y luego vaciló. Señor, alguien está trabajando en ello ahora mismo. Mateo entrecerró los ojos. ¿Quién? El asistente tragó saliva. La niña del vestíbulo, la hija de un miembro del personal de mantenimiento. Creo. Mateo parpadeó, como si no hubiera oído bien. No dijo una palabra. Simplemente salió de la sala y se dirigió directamente al piso del incidente. La sospecha ya hervía en su pecho como veneno. Elía no tenía ni idea de quién era Mateo Velázquez, ni de que ahora la observaba desde detrás de un cristal como un halcón examinando un rompecabezas que no le gustaba. Toda su concentración estaba en el terminal. Las líneas de registros corruptos se desenredaban como hilos de los que había estado tirando desde los 5 años. Tenía los labios apretados, el ceño fruncido, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, una postura desarrollada inconscientemente durante cientos de noches encorvadas sobre hardware rescatado. Sus manos no temblaban. No porque no estuviera nerviosa, lo estaba, sino porque no tenía tiempo para tener miedo. Cada segundo de vacilación era un segundo más que el sistema se alejaba de la recuperación. Ya había atravesado 3 capas del shell, guiándose por patrones en lugar de herramientas de acceso, porque la mitad de las funciones de diagnóstico habían sido deshabilitadas por la propia intrusión. Su cuaderno yacía a su lado. Las páginas se agitaban ligeramente con la corriente de aire causada por el movimiento de alguien. Pero no lo había tocado en varios minutos. Elía ya no necesitaba consultar nada. Había interiorizado la lógica no solo del sistema, sino de la mentalidad del atacante. Y eso era algo que nadie más había visto. Esto no era solo una lucha contra el código, era un lenguaje, y ella lo entendía como su segunda piel. Detrás de la pared de cristal, Mateo se cruzó de brazos, su incredulidad solidificándose en algo frío. Miró a la niña, esencialmente una niña. Las mangas de su sudadera estaban arremangadas. La sudadera en sí era demasiado grande para su figura, y sus dedos bailaban sobre un teclado diseñado para profesionales, no para patios de recreo. Se giró hacia uno de los ingenieros que estaban a su lado. «Llamen a seguridad», dijo con voz neutra. El ingeniero se sobresaltó. «Señor, ella es una niña», murmuró. Mateo respondió bruscamente. «Y esta es una infraestructura de millones de dólares. No toleraré una responsabilidad además del sabotaje». Su voz era baja pero inflexible. No necesitaba levantarla. La gente obedecía a Mateo Velázquez de la misma manera que las máquinas obedecen a los scripts. Automáticamente, sin necesidad de entender el código detrás de la orden. 2 guardias de seguridad del edificio fueron convocados en segundos. Uno de ellos ya estaba murmurando algo en su auricular. Dentro de la sala, el jefe de TI fue el primero en verlos y se tensó. No dijo nada, pero su expresión pasó de la confusión a la alarma. Luego Elías se giró y los vio también. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se movió sin pensar, interponiéndose entre ella y los guardias que se acercaban, como una línea de código de firewall sin probar. Frágil, tal vez, pero absolutamente decidido. «Es la única que ha progresado», dijo Elías. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como chispas sobre gasolina. Uno de los guardias se detuvo, sorprendido por la convicción en la voz del chico. El segundo miró a Mateo, esperando confirmación. Pero Mateo no respondió de inmediato. Ahora estaba mirando a Elías, estudiando no solo sus palabras, sino la forma en que sus hombros estaban rectos, cómo sus piernas temblaban ligeramente a pesar de estar quieto. El chico tenía miedo, pero no se echaba atrás. «¿Me estás diciendo?», comenzó Mateo lentamente,
que le entregaron nuestras operaciones de recuperación críticas a una niña sin autorización, sin formación y sin permiso? Elías no vaciló. Le estoy diciendo, respondió, que está dentro del sistema, más adentro de lo que hemos estado nunca, y no ha activado ni un solo protocolo de emergencia. La expresión de Mateo no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Duda o curiosidad. Era difícil de decir. Detrás de él, otros ingenieros comenzaron a susurrar. Ha abierto registros a los que no podíamos llegar. Ha aislado anomalías en el segundo clúster. Quizás realmente lo esté logrando. Pero Elia aún no había levantado la cabeza. Ni siquiera había notado el cambio en la atmósfera. No había visto a Elías levantarse ni a los guardias dudar. Estaba en lo más profundo de la arquitectura de la intrusión, analizando inyecciones de comandos y revirtiendo paquetes de datos diseñados para engañar. No era solo talento, era una claridad que solo llega después de horas de luchar con el caos, hasta que los patrones comienzan a emerger de la niebla como estrellas a través del smog. Elías se dio cuenta de que el código no era aleatorio, era personal. Fue escrito por alguien brillante y enojado, alguien que había tejido su resentimiento en cada rincón del sistema, como una historia esperando ser descifrada. Estaba siguiendo sus pasos como migas de pan, sin miedo, sin prisa. Su expresión no había cambiado desde que se sentó, pero su pulso martilleaba en sus oídos. Este era exactamente el tipo de desafío que siempre había soñado. No solo resolver, sino comprender. En algún lugar de la sala alguien susurró. Está atravesando otra capa. Varios se acercaron más. Incluso el jefe de TI, que antes había resoplado, ahora se inclinaba hacia adelante con una contenida reverencia. Pero Elia no los oía. Su mente estaba inmersa en binario. Su corazón se había sincronizado con la lógica. Estaba mucho más allá de la distracción, mucho más allá de la duda. Y mientras tecleaba, completamente ajena a las miradas fijas en ella, Elías seguía siendo la única persona en el edificio que no esperaba permiso, porque no lo necesitaba. Ya estaba dentro de la máquina. Los dedos de Elia se movían con un ritmo instintivo, apenas consciente del teclado bajo ellos. Había penetrado 3 capas más en la arquitectura del sistema, y la corrupción que encontró no era aleatoria. Era casi elegante. No era el desorden caótico de una intrusión típica. Era arte, metódico, deliberado, intencional. Quienquiera que lo hubiera escrito quería ser encontrado, pero solo por alguien que supiera leer entre líneas. Elías se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos mientras el código comenzaba a sentirse menos como una barrera y más como un lenguaje. Denso, peligroso, pero extrañamente hermoso. Había bucles con cargas útiles complejas, trampas recursivas disfrazadas de archivos críticos y árboles de decisión que imitaban la lógica del sistema, con tal precisión que incluso los ingenieros experimentados habrían quedado atrapados en callejones sin salida digitales. Pero Elia no estaba tomando las rutas esperadas. Se movía lateralmente, en diagonal, a través de la estructura como si estuviera navegando por un laberinto que ya conocía. Su respiración se ralentizó. Esto ya no era solo resolver un problema. Era descifrar una historia. Una línea de sintaxis corrupta le llamó la atención, no porque estuviera mal, sino porque le resultaba familiar. El corazón de Elia dio un vuelco, primero con confusión, luego con curiosidad. Y entonces la golpeó. Había visto esto antes. El fragmento de script no era una copia directa. Había evolucionado, pero su linaje era innegable. Elia recordó la noche en que se encontró con algo similar por primera vez. Estaba en un cibercafé al otro lado de la calle del apartamento de su primo. Su madre pensaba que estaba dormida en la habitación de atrás. En cambio, Elia había tomado un portátil agrietado con una pantalla parpadeante y había accedido a un foro olvidado
lleno de enlaces rotos, usuarios crípticos y volcados de código no destinados a niños. La mayor parte era basura, pero un hilo era diferente. Una discusión titulada Fantasmas digitales, técnicas de deconstrucción simétrica. No había respuestas, solo un volcado de archivos y una línea de comentarios. No se trata de entrar, se trata de convertirse en la puerta. Elía era demasiado joven para entenderlo todo, pero algo sobre ese script se quedó con ella. Lo había copiado a mano en un cuaderno de rayas, y luego pasó semanas reconstruyéndolo en el viejo PC de su primo, ajustándolo, probándolo, desarmándolo como un rompecabezas. La versión que estaba viendo ahora no era la suya, pero definitivamente provenía del mismo árbol lógico. Había fragmentos coincidentes, errores idénticos e incluso los mismos nombres de variables oscuros. No era una coincidencia, era una firma. Sus dedos se detuvieron sobre las teclas. El hechizo de la lógica pura se rompió bajo el peso del reconocimiento. Ya no estaba mirando el ataque de un extraño. Estaba mirando a alguien que había recorrido el mismo camino tortuoso que ella. Sola, fuera del sistema, autodidacta, invisible. No era solo código malicioso, era una huella. Una voz que llamaba desde la oscuridad, disfrazada de sabotaje. Un hacker que una vez había estudiado las mismas líneas prohibidas, probablemente con la misma desesperación silenciosa, probablemente también sin un mentor, sin una clase, sin una estructura. Solo fuego, frustración y una mente que se movía demasiado rápido para el mundo que la rodeaba. A Elía se le revolvió el estómago. Por primera vez, no estaba segura de si debía sentir asombro o miedo. Porque si alguien como ella había tomado este camino y había elegido la deconstrucción sobre el descubrimiento, ¿qué decía eso sobre la delgada línea que ella había estado caminando toda su vida? Siempre había creído que su extraño don, la capacidad de ver los sistemas como historias, la hacía especial, en el buen sentido. Pero ¿y si era lo que la hacía peligrosa? Se echó ligeramente hacia atrás. Sus manos temblaban. Su mente se enredaba en una telaraña de emociones para las que no tenía nombre. No había nadie cerca a quien preguntar. Ningún maestro que explicara lo que significaba cuando tu adversario se parecía a tu reflejo. ¿Esta persona estaba tratando de destruir a Solara por venganza? ¿Era personal o solo otro experimento? ¿Alguien empujando los límites solo para ver dónde se rompían? El estómago de Elía se retorció. El código no era malicioso, no era histérico. Era preciso, frío, paciente, y eso la asustaba más que cualquier intrusión caótica, porque significaba que quien lo había escrito tenía el control. No estaba descontrolado, estaba eligiendo. Pensó en la niña de la foto, Amalia, y se preguntó qué habría pasado si el sistema no se hubiera detenido. ¿Esta intrusión habría borrado archivos, robado datos de clientes, dejado a la empresa vulnerable a la ruina? ¿O peor, lo habría hecho parecer todo un accidente? La mente de Elía daba vueltas. Por primera vez en todo este calvario, dudó. Pensó en retirar las manos, en dejar que alguien más se hiciera cargo, dejar que los adultos lo resolvieran. Pero los adultos no habían reconocido la firma, solo ella. Elías notó el cambio. Se había mantenido en silencio durante varios minutos, sin querer distraerla. Pero ahora se inclinó más cerca. Elía, dijo suavemente. Ella no levantó la vista. ¿Qué pasa?, preguntó él. ¿Has encontrado algo? Su voz era baja pero firme. Sí, creo que sé quién hizo esto. Elías parpadeó. ¿Te refieres a un grupo? No, susurró ella. Me refiero a alguien como yo. Él no respondió de inmediato. Entendió lo suficiente como para no llenar el silencio con consuelos. Elías siguió tecleando, más lentamente ahora, siguiendo el rastro lógico más profundamente en el sistema infectado.
Pero algo había cambiado en su postura. Sus hombros estaban tensos. Sus movimientos eran más cautelosos. No porque no estuviera segura del código, lo entendía mejor que nadie en la sala, sino porque ahora entendía lo que significaba. Ya no era solo un rompecabezas. Era un diálogo, un desafío. Alguien había dejado esta intrusión, sabiendo que solo un tipo particular de mente podría seguirla hasta el núcleo. Alguien como ella. Y ese pensamiento era a la vez aterrador y emocionante. Porque si estaban ahí fuera, esperando, observando, ¿qué harían cuando se dieran cuenta de que alguien había llegado hasta el final? Y aún así, Elia no se detuvo. Continuó. Incluso cuando sus manos comenzaron a temblar ligeramente, siguió cavando más profundo. Cada línea de código era un paso más cerca de una colisión que no había previsto. No solo estaba arreglando un sistema, estaba siguiendo un rastro. Y al final de ese rastro no había solo un error o un virus, había una mente como la suya. Un espejo distorsionado. Alguien que ya había recorrido el camino que ella estaba recorriendo ahora. Alguien que una vez vio el mundo en números, lógica y sombras, y eligió convertir esa visión en destrucción. Elía no sabía quién era. No sabía por qué lo habían hecho. Pero sabía una cosa. Si una persona así existía, tenía que llegar hasta el final. No por Solara, no por Mateo, ni siquiera por su madre, sino por ella misma, para demostrar que había otro camino, otro resultado, otro legado. Porque este fantasma en el sistema hablaba su idioma, y ella estaba a punto de responder. Cuando el pulso del sistema volvió a latir, una delgada línea verde en una de las pantallas grandes, todos en la sala emitieron un jadeo o un murmullo. Algunos incluso soltaron maldiciones de incredulidad. Pero Mateo Velázquez no se movió, no aplaudió, no sonrió. Se quedó al fondo de la sala, con los brazos cruzados, mirando a la diminuta niña en el terminal, como si hubiera brotado del propio cableado. Sus altos ejecutivos susurraban detrás de él. Los ingenieros intercambiaban miradas de asombro. Un gerente incluso comenzó a caminar de un lado a otro nerviosamente, como un hombre que despierta de una pesadilla. Pero la mirada de Mateo no se apartó de ella. Se llamaba Elía, sin apellido. Todo lo que sabía hasta ahora era lo que su asistente le había dicho. La hija de una limpiadora, sin antecedentes, sin huella digital, aparte de los registros básicos de entrada al edificio. Pero ahora estaba sentada frente a la máquina, que nadie más podía arreglar, y con las manos apenas alcanzando el teclado, había respondido a lo que todo el equipo de infraestructura no había podido. No con fuerza bruta, no con suerte. Lo había entendido. Había entrado directamente en el código y había vuelto a salir. Y Mateo, un hombre que había construido un imperio sobre datos, eficiencia y gestión de riesgos, no tenía ni idea de qué hacer con ella. No dijo una palabra mientras ella terminaba de teclear y se echaba hacia atrás, apretando su gastado cuaderno contra el pecho como un escudo. No levantó la vista, ni siquiera cuando Elías le puso una mano suavemente temblorosa en el hombro. Alguien le ofreció una botella de agua. Alguien murmuró algo sobre notificar a la junta directiva. Pero Mateo permaneció en silencio. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala sin hacer ruido. Sus pensamientos retumbaban más fuerte que cualquier explosión. Regresó a su oficina como un hombre que recorre un camino familiar por primera vez. Sus zapatos se sentían demasiado pesados. Sus manos estaban apretadas en puños más fuerte de lo que se daba cuenta. Una vez dentro, cerró la puerta, despidió a su asistente con una mirada y abrió los archivos de vigilancia. La grabación ya estaba marcada. Elia en el terminal. El lapso de tiempo exacto desde que se sentó hasta que el sistema volvió a funcionar. Rebobinó el vídeo lentamente, observando en silencio.
La pantalla pasaba por los fotogramas, su mirada concentrada, sus labios apretados, sus dedos moviéndose no como los de una niña jugando a ser seria, sino como los de un experto, con confianza, decisión, precisión. Hizo una pausa, hizo zoom. Su postura, su quietud, eso fue lo que más le impactó. No lo que estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo. En la mente de Mateo, una escena a la que no había recurrido en décadas emergió. Intentó reprimirla, como siempre hacía, pero surgió de todos modos. Un camino de tierra detrás de un viejo orfanato en Oviedo. Una niña de 8 o 9 años, sentada en un escalón con una radio rota en su regazo, retorciendo cables con los dedos ennegrecidos por la grasa. Nunca hablaba, solo esperaba. Todos los días después de clase, todos los días cuando él volvía de hacer recados. No tenía familia, no tenía oportunidades. Un día, le dijo en voz baja que si podía arreglar la radio, tal vez podría escuchar voces de un mundo mejor. Una tarde, la radio soltó una chispa en sus manos. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se rió. Mateo se había quedado paralizado detrás de ella. Y entonces, un día, desapareció. Sin nota, sin explicación. Él nunca preguntó qué había pasado, no quería saberlo. Lo enterró, como tantas otras cosas. Se convenció de que olvidar era ser fuerte, que la supervivencia consistía en cortar los lazos con lo que no podía seguirte. Pero al ver a Elia, ahora congelada en el fotograma de su pantalla, algo dentro de él se resquebrajó. La posición de sus hombros, la forma en que no se inmutó bajo presión. No era solo talento, era familiar. Mateo se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas sobre su rostro. El vídeo estaba en pausa, pero ardía ante sus ojos. No estaba acostumbrado a que nada lo sacudiera. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares, sofocado rebeliones en la junta directiva, y se había recuperado de desastres de relaciones públicas que habrían aplastado a hombres más débiles. Pero nada de eso lo había preparado para la visión de esta niña, tan tranquila en medio del caos, haciendo lo que hombres adultos no podían. Y no por el reconocimiento, no por el dinero, simplemente porque podía. Y la pregunta ahora no era solo qué había hecho, sino qué significaba. Cómo se había convertido en el tipo de hombre que casi llama a seguridad para una niña cuya brillantez eclipsaba a todo su equipo. Cómo había llegado a medir a las personas por sus títulos, sus acreditaciones, sus perfiles de LinkedIn, y había olvidado que el genio a menudo nace en el silencio, en los lugares donde nadie mira. Se sintió mal, no tanto por la culpa como por una repentina comprensión. En algún punto del camino había amputado la parte de sí mismo que creía en las cosas imposibles. Ella acababa de devolvérsela, no con palabras, sino con pulsaciones de teclas. Rebobinó la grabación una vez más lentamente esta vez, observando sus movimientos como si fueran un código que necesitaba ser entendido. Se detuvo en un fotograma. Su mano descansaba ligeramente en el borde del terminal. Sus dedos curvados, como si estuviera escuchando el metal. Pensó de nuevo en la niña del orfanato, la que se desvaneció antes de que nadie pudiera preguntar a dónde iba. ¿Se desvanecería Elia también cuando este momento pasara? ¿Lucharía alguien para que fuera vista? Sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que el mundo le haría si la dejaba estar. Enterraría su don en el silencio, en la pobreza, en la burocracia. Podrían darle las gracias, tal vez incluso celebrarla por un día, y luego la olvidarían. A menos que él no se lo permitiera. A menos que él mismo diera un paso al frente, no como un CEO, sino como un hombre que una vez vio a alguien desaparecer, porque a nadie le importó lo suficiente como para quedarse. Elia había hackeado su sistema, pero más que eso, lo había hackeado a él. Y ahora, sentado en la comodidad de su oficina de esquina, rodeado de todas las cosas que una vez parecieron importantes, Mateo Velázquez se quedó con una sola pregunta.
¿Qué se suponía que debía hacer con la niña que acababa de hacer añicos su mundo? Y aún así, seguía mirando la grabación. Su rostro, sus manos, su postura, impenetrable y, sin embargo, dolorosamente familiar. La convocaron de nuevo a la mañana siguiente. No con fanfarria, ni con un coche, ni con una carta oficial, sino con una petición silenciosa, transmitida a su madre a través del supervisor de la noche. Elia no hizo preguntas. Simplemente asintió y se preparó de la única manera que sabía, asegurándose de que su cuaderno estuviera en su mochila y de que sus delgadas zapatillas gastadas todavía aguantaran. Llevaba la misma sudadera, la que siempre le quedaba grande en las muñecas y la hacía parecer aún más pequeña de lo que era. Su madre no la acompañó hasta el final. Solo se quedó en la entrada con ojos nerviosos y labios apretados, mientras ella cruzaba sola las puertas de cristal. Un asistente la condujo cortésmente a una sala con una larga mesa y una única silla azul al final. Nadie la recibió con trompetas, nadie le ofreció zumo de naranja ni le sonrió demasiado. Algo había cambiado. Ya no la veían como una niña. La veían como algo más, algo que no entendían del todo. Se sentó en la silla azul y esperó. La sala olía a brillantador de limón y a desinfectante, pero a ella no le importaba. Era un olor que conocía. Siempre se adhería a la ropa de su madre. Uno por uno comenzaron a entrar. No todo el equipo del día anterior, solo unas pocas personas clave. Elías estaba allí, con un cuaderno en la mano, y le dedicó una pequeña sonrisa de ánimo que hizo que sus hombros se relajaran un poco. Una mujer mayor con el pelo corto y gafas cuadradas hizo la primera pregunta sin preámbulos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Su voz era neutra pero urgente. Elia parpadeó. ¿Qué parte? Varios soltaron una risa suave. Esta vez no era burlona, sino más bien de asombro admirado. La anulación del fallo, aclaró alguien. La intrusión por capas, el seguimiento de subniveles, el anidamiento, todo. Los dedos de Elia apretaron su lápiz. Sintió la vieja y familiar tensión crecer dentro de ella, la que le susurraba que los adultos no querían respuestas reales. Solo querían la confirmación de sus propias conjeturas. Pero esta vez nadie la interrumpió, nadie la descartó. Esperaron, escuchando. Miró alrededor de la sala y dijo, tan honestamente como pudo, no sé cómo explicarlo con palabras. Siguió un silencio, no incómodo, no decepcionado, simplemente abierto. Elía buscó lentamente en su mochila, sacó su cuaderno y lo abrió en una página en blanco. Pero puedo mostrarles. El lápiz arañó el papel mientras la sala observaba. No levantó la vista mientras comenzaba a dibujar. No era exactamente código y no era exactamente un esquema. Lo que emergía en la página era algo intermedio. Un diagrama que se convertía en ramas de árboles, bucles que se curvaban como cauces de ríos, patrones de color que parecían mapas meteorológicos. Trazaba con una precisión rápida, conectando componentes con símbolos que solo ella entendía. No etiquetó nada, no explicó nada. Simplemente construyó. De la misma manera que construía las estructuras mentales en su cabeza cuando navegaba por el código. Después de unos minutos, giró la página y la deslizó por la mesa. Nadie se movió. Luego Mateo, que había estado sentado enfrente con los brazos cruzados y un ceño pensativo, se estiró y tiró de la hoja hacia él. No preguntó qué significaba. Simplemente la miró en silencio, girando la página de lado, escaneando la imagen no como un ingeniero, sino como alguien que busca algo más allá de la superficie. Elía lo observó atentamente. No porque esperara elogios, no lo hacía, sino porque este momento ya no era sobre sistemas, era sobre ser vista. Él siguió girando la página en sus manos, lentamente, como si el ángulo correcto pudiera desbloquear algo, y de repente se detuvo.
Sus dedos se congelaron en el borde. Elia vio cómo sus hombros cambiaban. Un movimiento apenas perceptible, pero palpable. Lo había visto. No el dibujo en sí, exactamente, sino lo que era el dibujo. Un mapa. No del fallo, no de la solución, sino de ella. Una forma de entrar, de entender cómo pensaba, cómo se movía a través de los problemas, cómo daba sentido a cosas demasiado grandes para pasos estándar. No les había dado líneas de código, no les había dado diagramas de flujo ni lógica con viñetas. Les había dado su mente, en el único idioma que hablaba con fluidez. Y Mateo lo entendió. Los demás también comenzaron a inclinarse lentamente, empezando a sentir que algo importante estaba sucediendo, aunque no entendieran del todo qué era. Pero Elia pudo sentirlo. Mateo ya no estaba analizando. Estaba recordando algo a lo que ella no podía ponerle nombre, pero podía sentirlo en la forma en que ahora la miraba. No como una anomalía, no como un prodigio, sino como una persona, como alguien que una vez había sentido ese tipo de pensamiento desde dentro. Elia se movió ligeramente en su silla, sin saber qué decir. No había planeado esto. No había esperado estar en una sala llena de adultos que no discutían, no condescendían. Simplemente se quedaban en silencio porque, por primera vez, ella había llenado ese silencio con algo que no podían negar. Estiró la mano para recuperar su cuaderno, pero se detuvo cuando Mateo finalmente levantó la vista. Su rostro se había suavizado, no con lástima, sino con comprensión. No dijo gracias. No asintió con aprobación. Simplemente golpeó la página con el dedo y preguntó: «Este bucle de aquí, ¿cómo lo llamas?» Ella parpadeó. «No tiene nombre. Es solo una forma de evitar que la estructura colapse cuando el problema empieza a plegarse sobre sí mismo». Él asintió lentamente. «Eso es lo que pasó ayer, ¿verdad?» Ella dudó, luego asintió. «Sí». Él deslizó la hoja de vuelta hacia ella. «Quédatela. No la cambies». Elia volvió a meter la hoja en su cuaderno como si no hubiera pasado nada especial. Pero su corazón latía rápido. Por primera vez sintió que no solo había resuelto algo, había dicho algo y él la había escuchado. Y cuando le entregó el dibujo, él lo giró de lado y vio lo que era. Un camino, no hacia el sistema, sino hacia ella. Mateo sabía que estaba rompiendo todos los protocolos. Lo supo en el momento en que le dijo a su conductor que girara a la izquierda hacia las colinas, en lugar de hacia la oficina. Dijo no al SUV negro. Dijo no a la seguridad. Y dijo no al asistente de rostro nervioso que intentaba entregarle una carpeta con los puntos de la reunión. Lo que necesitaba no estaba en un documento. Estaba en la casa de una niña, en un lugar al que ningún miembro de su junta directiva se atrevería a entrar. Cuando salió del taxi al pie de un callejón estrecho, sintió un cambio inmediato en la atmósfera, no por el entorno, sino porque era la primera vez en años que caminaba hacia un lugar donde no lo esperaban. Tuvo que preguntar 2 veces qué puerta era, y cuando finalmente crujió al abrirse, la madre de Elia se quedó helada al verlo. Con los ojos muy abiertos, una escoba en la mano. ¿Usted es el señor Velázquez?», preguntó, mitad en susurros, mitad asustada. Su primera reacción no fue de orgullo, sino de pánico. Ella no hizo nada, no quería. Ella solo hizo todo bien, la interrumpió Mateo. Su voz era tranquila pero firme. «Solo he venido a ver su mundo. Le prometo que no es nada malo». Pero la madre de Elia no se relajó. Asintió lentamente y se hizo a un lado, sin dejar de mirarlo, como si esperara una trampa en la historia. Elia estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Frente a ella, una bandeja de plástico con cables y resistencias, como si no hubiera nada inusual en el momento. No corrió a recibirlo, no pareció sorprendida. Simplemente levantó la vista, le tendió una vieja radio agrietada y preguntó: «¿Puedes arreglar esto?».
sin saludos, sin nervios, solo un desafío, directo y honesto. Mateo tomó la radio con cuidado, evaluando su edad, su rotura, su silencio. Solía poder, dijo. Hace mucho tiempo. Entonces inténtalo, respondió ella, tendiéndole un destornillador como si le pasara un testigo. Se agachó. Las rodillas le dolían más de lo que le gustaría admitir, y comenzó a abrir la tapa trasera. Sus dedos, lentos por años de desapego corporativo, Elia observaba en silencio, solo con una tranquila expectación. Su madre se quedó cerca, sin saber si intervenir, hasta que un niño pequeño salió corriendo de la habitación de atrás con un tenedor en una mano y un plato vacío en la otra. «¡Hay más!», gritó. «Solo si alguien da la vuelta al siguiente lote», le devolvió el grito Elia. «Te toca, Diego». El niño gimió, pero corrió hacia la estufa de todos modos. «¿Es tu hermano?», preguntó Mateo. «Primo», respondió ella. «Ahora vive aquí. Todo el mundo vive aquí, más o menos». Eso explicaba el colchón contra la pared, los platos en un cubo, los 3 cepillos de dientes en un solo vaso junto a la puerta. Mientras Diego quemaba los bordes de las tortitas, y la madre de Elia intentaba explicar que solo usaba el quemador del medio, porque los otros soltaban demasiadas chispas, Mateo se sentó en el rincón, con la radio rota en su regazo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar y, sin embargo, más conectado a tierra de lo que se había sentido en meses. Observó cómo Elia se arrodillaba junto a Diego y señalaba un condensador en una pequeña placa de pruebas. «Si es demasiado débil», explicó, «la carga se escapa antes de que pueda invertir la señal. Tienes que encontrar la resistencia adecuada». «Eso no es justo», se quejó Diego. «Ni siquiera sé qué es la resistencia». «Entonces aprende», respondió ella con calma. «Así es como lo hice yo». Mateo no interrumpió, solo observó. Sin juguetes, sin pantallas, sin distracciones. La sala de estar estaba entretejida con cables, cuadernos llenos de diagramas, piezas viejas rescatadas de radios, ventiladores, reproductores de DVD rotos. Todo había sido reutilizado. Todo había sido aprendido a través de la lucha. Se dio cuenta. Lo que había visto en ella en el terminal no era una precisión entrenada. Era supervivencia. No una supervivencia de pánico, sino una tenaz, del tipo que se construye a partir de pedazos rotos y aún así se atreve a funcionar. Finalmente habló, después de su tercer intento fallido de volver a conectar un transistor. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó, sosteniendo una placa de circuito apenas funcional que ella había ensamblado. «En ninguna parte», respondió Elia. «Simplemente empezó a tener sentido, como las matemáticas, pero con chispas». Mientras se giraba hacia Diego, añadió: «Hace 2 semanas ni siquiera sabía la palabra diodo. Ahora puede comprobar la polaridad sin quemarse los dedos». «Fue solo una vez», gritó Diego desde la cocina. «Una chispa muy grande», murmuró Elia. Mateo se rió. Una risa real, por primera vez en todo este asunto. Lo tomó por sorpresa. «No esperaste a que alguien te enseñara», dijo, más para sí mismo que para ella. «Simplemente seguiste adelante». Elia se encogió de hombros. «Tuve que hacerlo». No había amargura en su voz, solo realidad. No lo decía como una queja. Ni siquiera parecía darse cuenta de que había algo inusual en ello. Y eso fue lo que más le impactó. No actuaba como alguien que había sido tratado injustamente. Actuaba como alguien que había aceptado los términos del mundo y había reescrito silenciosamente las reglas a su favor. Mientras se sentaban a comer las tortitas desiguales, Mateo miró a su alrededor de nuevo. Las baldosas agrietadas, los cables colgando, el ventilador que zumbaba pero no giraba. Y sin embargo, no fue la pobreza lo que le impactó, sino el enfoque. Cada superficie tenía una función. Cada objeto, un potencial. Ella había construido un laboratorio a partir de un depósito de chatarra, una escuela a partir del silencio. Y lo que era más increíble, lo había hecho sin amargura, sin ira,
sin necesidad de venganza o atención. Solo curiosidad, hambre de saber. Elía le pasó una pequeña hoja de su cuaderno, otro dibujo. Había manchas de tortita en los márgenes, pero en el centro había un diagrama de un circuito diseñado para mantener una carga intermitente. Descubrí cómo almacenar energía sin batería, dijo, para emergencias. Mateo no sabía qué decir. No sabía cómo responder a una niña que había encontrado electricidad en cosas rotas y la había convertido en su lenguaje. Solo sabía lo que sentía, una culpa aguda, una admiración silenciosa y una creciente comprensión. El sistema no la había encontrado. Simplemente se había vuelto demasiado brillante para ser ignorada. Y de alguna manera lo había hecho todo sin resentimiento, como una planta que crece a través del hormigón. Mateo dejó la casa de Elía esa noche con algo pesado en el pecho. El sentimiento no se fue. Lo siguió hasta su pulcra oficina. Se sentó a su lado durante una conferencia telefónica en la que no pudo concentrarse, y lo acompañó mientras su equipo legal disertaba monótonamente sobre cláusulas de responsabilidad y riesgo corporativo. No escuchó una palabra. Todo lo que podía pensar era en la niña que le había entregado un diagrama de circuito garabateado en los márgenes de una receta de tortitas. A la mañana siguiente, antes de que sus empleados hubieran llegado siquiera a la oficina, reescribió por completo la política de prácticas de Solara. Límites de edad eliminados. Requisitos mínimos de promedio de calificaciones revisados. Verificaciones de antecedentes y portafolios digitales opcionales. No esperó aprobaciones. No las necesitaba. Él era la firma final. Luego contactó de nuevo al departamento legal, esta vez para establecer un fondo de becas a nombre de la empresa. Pero no para los niños prodigio de las escuelas de élite. Para mentes como la de Elia, crudas, invisibles, brillantes, en los lugares donde nadie miraba. Y finalmente, dio un paso que nadie esperaba. Le dio un nombre al firewall interno actualizado, no en honor a sí mismo, no en honor a algún producto. Lo llamó Elia Protect, un silencioso reconocimiento a la niña que había entrado en el caos y lo había dominado mejor que cualquier hombre adulto en la sala. Pero incluso con todo eso, algo se sentía incompleto. No era que dudara de sus acciones. Eran correctas, eran necesarias, pero no eran suficientes. Lo que Elia les había dado, lo que le había dado a él, no era solo una solución. Era un espejo, un desafío, un recordatorio de algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Ninguna placa, ninguna beca podía responder a eso. Tenía que venir de él. Y así llamó a su madre, no a través de un asistente, no a través de filtros. Marcó el número él mismo y con una torpeza nerviosa le preguntó si podían volver a la oficina, solo para hablar. Sin formalidades, solo de verdad. Su madre aceptó, aunque su voz se quebró al final, como si no lo creyera del todo. Cuando llegaron, Mateo no las llevó a una oficina lateral ni al departamento de recursos humanos. Las llevó a la sala de juntas, la misma donde se tomaban decisiones sobre millones de dólares, alianzas y el futuro de la empresa. Quería que Elia supiera que este espacio ahora la incluía. Le pertenecía. Ella no parecía abrumada, más bien aburrida, pero se sentó con su cuaderno en la mano, como siempre. Su madre se sentó rígidamente, agarrando su bolso como si pudiera desaparecer. Mateo se aclaró la garganta más veces de las necesarias antes de finalmente empezar a hablar. «Cambiaste la forma en que vemos las cosas», le dijo a Elia. «No solo los sistemas, sino las personas, el talento, las definiciones de quién es digno de liderar. Entraste en el caos y no te inmutaste. No esperaste permiso, simplemente resolviste el problema». Su madre intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Mateo las miró a ambas y continuó. «He hecho algunos cambios», dijo. «Hay una beca a tu nombre,
y he iniciado un nuevo programa de mentoría. Mentoría real, 1 a 1. Tendrás acceso a los laboratorios, al equipo, a los cursos, a todo lo que necesites para seguir creciendo. Su madre emitió un sonido entre un sollozo y un jadeo de sorpresa, tapándose la boca con la mano. Pero Elia no lloró, ni siquiera parpadeó. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera pasando sus palabras por algún filtro lógico interno, como una nueva línea de datos de entrada que aún no sabía qué hacer con ella. «Trabajarás aquí», añadió Mateo, «no solo como invitada, sino como parte del equipo, si así lo deseas». Esperó, sintiendo una extraña ansiedad, como si ella pudiera decir que no, como si simplemente pudiera encogerse de hombros y alejarse de todo lo que él había trabajado tan duro para construir. Elia miró a su madre, luego de nuevo a Mateo. Su voz era baja, pero no tímida. ¿Todavía podré romper cosas? La pregunta no venía del miedo. Venía de algo más profundo, una comprensión. Romper cosas era su forma de aprender, su forma de encontrar sentido en las máquinas que otros habían descartado. Era su forma de traducir el mundo. Si esta oferta venía con reglas que sofocarían su método, no la quería. Mateo la miró durante varios segundos, atrapado entre la risa y el asombro, y luego, lenta, genuinamente, sonrió. No una sonrisa educada, no una sonrisa de negocios, sino una real. Por primera vez en años. «Sí», dijo. «Así es como descubrimos lo que hay dentro». Su madre exhaló, un sonido que se quebró al final. Y entonces lloró de verdad, con la cabeza inclinada mientras las lágrimas caían libremente sobre sus rodillas. Elía no se movió para consolarla. No era necesario. Su mano simplemente se deslizó sobre la mesa y encontró los dedos de su madre. Fue suficiente. La sala de juntas se llenó de silencio. Pero no era un silencio que necesitara ser llenado. Era un silencio completo, íntegro. Mateo se levantó lentamente. Luego buscó una carpeta a su lado y deslizó una pequeña tarjeta sobre la mesa. No era un contrato. No era un horario. Era una tarjeta de acceso. Solara Tech. Acceso completo. «Puedes venir mañana», dijo, «o la próxima semana o el próximo mes. El laboratorio es tuyo cuando estés lista». Elia tomó la tarjeta sin ceremonias y le dio la vuelta en su mano. «Vendré mañana», dijo. Mateo asintió una vez. Luego se giró hacia la ventana, parpadeando más de lo necesario. Se dio cuenta de que le estaba ofreciendo a ella una cosa, pero ella también le estaba ofreciendo algo a él. Una segunda oportunidad. La oportunidad de construir un legado que no solo se viera bien en papel, sino que importara. Algo humano, algo real. El sistema había sobrevivido al fallo, sí. Pero mucho más importante, había ganado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Y cuando llevó a Elia y a su madre a la sala de juntas y les ofreció el programa completo de mentoría, su madre lloró. ¿Elia? No. Simplemente lo miró y dijo, ¿todavía podré romper cosas? Él sonrió, una sonrisa real por primera vez en años. Sí, dijo. Así es como descubrimos lo que hay dentro. Pasaron los meses, no con pompa ni celebración, sino con el tipo de progreso silencioso del que están hechas las cosas duraderas. Elía se convirtió en parte de Solara, no como una curiosidad o un símbolo, sino como una presencia. Cada mañana tomaba el autobús con su madre, todavía sentada a su lado en el asiento delantero, todavía compartiendo más silencio que palabras. Llevaba la misma sudadera, solo que ahora los codos estaban remendados, y su cuaderno ya había crecido hasta un segundo volumen, más grueso, lleno de observaciones, preguntas y los planos de lo que estaba construyendo en Solara. Algo que aún no le había contado a nadie. Ahora tenía su propia tarjeta de acceso. Fondo blanco, borde rojo, su nombre en negrita. Elia M. sin apellido. No lo necesitaba. Tenía su propio rincón en el laboratorio. Y aunque no era una oficina privada, nadie tocaba su espacio. Sobre su monitor,
una pantalla enorme que la hacía parecer aún más pequeña. Alguien había escrito con un marcador: "El cerebro de Elia". Nadie confesó haberlo hecho, pero ella no lo borró. Le gustaba. Los ingenieros le traían aperitivos, los becarios le pedían su opinión, los jefes de departamento se detenían en su escritorio, solo para ver en qué estaba trabajando. Pero ella no buscaba complacer, simplemente hacía lo que siempre había hecho: trabajar. Lo único que había cambiado era cómo la veían, y quizás más importante, cómo se veía a sí misma. Ya no era una extraña mirando hacia adentro, ahora estaba construyendo desde adentro. Sus sugerencias no eran cuestionadas. Cuando propuso una revisión del protocolo de manejo de datos, se implementó. Cuando encontró un fallo lógico en un paquete de seguridad de terceros, los proveedores escucharon. Pero nada de esto cambió su hogar. Todavía recogía juguetes rotos de camino desde la parada del autobús. Todavía desarmaba radios desechadas y calculadoras antiguas, extrayendo sus entrañas como un mago que saca historias de lugares olvidados. Su madre ya no le preguntaba si estaba cansada. Simplemente le ponía una taza de té al lado y la dejaba trabajar. El apartamento no se hizo más grande, pero la energía en su interior cambió. Elia todavía compartía poco sobre Solara en casa, no porque no quisiera, sino porque había algo sagrado en ello que no necesitaba palabras. Su madre lo entendía. La forma en que Elia guardaba su acreditación en el cajón de su escritorio cada noche, como si fuera un objeto sagrado, le decía a su madre todo lo que necesitaba saber. En la oficina, Mateo también había cambiado, aunque se sentía mucho menos seguro al respecto. Su agenda seguía repleta. Su calendario estaba codificado por colores hasta el minuto. Pero había cambios sutiles en su oficina. El más importante era un pequeño marco en el borde de su escritorio. Dentro estaba el dibujo de Elia, el que le había deslizado sobre la mesa hacía meses, lleno de árboles de circuitos, bucles y ríos. No lo había tocado, ni escaneado, ni digitalizado. Simplemente había enmarcado la página original, con sus manchas de lápiz y sus esquinas dobladas. Cuando las reuniones de la Junta se alargaban o las negociaciones se reducían a números secos, su mirada se desviaba hacia ese marco y recordaba. Recordaba lo que había sentido al verla hablar en código sin decir una palabra, al darse cuenta de que no solo había aprendido a arreglar el sistema, había aprendido a verlo de manera diferente. Más de una vez se encontró bajando al laboratorio sin razón aparente, pretendiendo que estaba comprobando algo. Elia levantaba la vista, asentía y volvía a su trabajo. Ella nunca preguntaba por qué estaba allí, y él nunca lo explicaba. Pero ambos lo entendían. A veces, la presencia es suficiente. Solo saber que alguien más sabe de qué estás hecho. Y sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, a pesar de los periodistas que intentaban contar la historia de la niña que salvó el sistema, Elia nunca lo capitalizó. No buscó entrevistas, no posó para fotos. Cuando un periodista le pidió una cita una vez, ella dijo: "Simplemente me gustó el problema". Esa era Elia. El reconocimiento no le interesaba. Perseguía el siguiente patrón, el siguiente enigma que requería una nueva forma de pensar, y los encontraba en todas partes, en servilletas, en retrasos de software, en el comportamiento inconsistente de pequeñas pruebas. Llenaba cuadernos con soluciones a preguntas que nadie había hecho todavía. Y una noche, tarde, cuando todos los demás se habían ido a casa y las luces del laboratorio habían cambiado al modo nocturno, se encontró en la oficina de Mateo, con su cuaderno bajo el brazo. Él no estaba allí. Se había ido temprano a una cena tardía con inversores. Ella no esperó. Dejó una nota en su escritorio. Solo un trozo de papel de rayas arrancado, doblado por la mitad. En él, con una escritura pequeña y ordenada, había 7 palabras. "Gracias por verme. De verdad".
Mateo encontró la nota horas después. La oficina estaba vacía. La ciudad brillaba con luces abajo. No esperaba nada al volver. Solo el escritorio silencioso, el habitual resumen nocturno. Pero la nota estaba allí, justo al lado del dibujo. Se sentó lentamente, desdobló el papel, leyó las palabras una vez, luego otra vez. Sus manos se quedaron quietas. Le picaban los ojos. No había nadie para verlo, y se alegró, porque por primera vez en mucho tiempo no sentía que el sistema que había construido lo definiera. Era la niña que había atravesado sus muros y lo había atravesado a él, recordándole lo que significaba construir algo real. No solo código, no solo máquinas, sino confianza, reconocimiento. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, la nota aún abierta en su mano. Dejó que el momento perdurara, dejó que sus muros bajaran un poco, y por primera vez no se sintió solo. Y en algún lugar de esa torre de cristal, una niña con los dedos manchados de grasa soñaba con las estrellas y sabía, en lo más profundo de su ser, que pertenecía